noches, para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Iniciamos este conversatorio en el nombre de Dios. Esta noche tenemos como invitado especial al doctor José Manuel Abuchaibe. Va a ser presentado por el sargento mayor Hernando Mosquera. Inicialmente quiero decir que me siento feliz, me siento orgulloso como colombiano de presentar un guerrero del derecho, combatiente del derecho, hablando en términos militares, como es el doctor José Manuel Abuchaibe Escolar. Es un hombre de 69 años de edad, egresado de la Universidad Libre de Bogotá el 17 de diciembre del año 1979. Es un orgullo inmenso presentar al doctor José Manuel Abuchaibe. Hombres como él, nuestro país los necesita y esperamos que no seamos inferiores a estas expectativas tan inmensas que tiene Colombia unos palos de madera, en el ámbito jurídico. Es un hombre con más de 40 años litigando en diferentes ámbitos, en la parte administrativa, en la parte electoral, en la parte ejecutiva y en la parte aduanera. Fue gobernador, fue ministro fue secretario de Hacienda en el departamento de La Guajira, fue gobernador encargado del departamento de La Guajira, fue concejal del municipio de Riohacha en 3 oportunidades consecutivas, en 3 periodos consecutivos. Fue concejal del municipio de Riohacha. Fue autor de 2 obras. Una, cómo se logró la gobernación de La Guajira ante el Consejo de Estado en el año 2003, una de sus obras, y la otra, el nuevo sistema de regalías en Colombia, despojo o redistribución. Es un hombre con un valor inmenso. Sabemos cómo es el derecho en nuestro país, pero sabemos que también cuando encontramos seres humanos con las capacidades y ese don de servicio como el que tiene el doctor José Manuel Abuchaibe, uno dice no estamos solos. Y repito, soy sargento mayor retirado de la Marina y siempre será un orgullo presentar seres humanos de la calidad y del talante del doctor José Manuel Abuchaibe Escolar. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, sargento Mosquera, y a la doctora Nidia Pau y a todos los que están presentes en este importante diálogo. Les agradezco mucho y esperamos darles luces sobre situaciones jurídicas que están en estos momentos preocupando a los colombianos con las decisiones que está tomando Gustavo Petro. Yo les cuento algo. Era indudable que con las aspiraciones de Gustavo Petro y su llegada a la presidencia iba a haber un choque entre lo que veníamos nosotros aceptando como constitución y el Estado de Derecho. Todas sus propuestas estaban fuera de las situaciones constitucionales que hemos venido aceptando los colombianos. Miren, hoy, y estoy atento, el Congreso o el Senado más específicamente quiere llegar a medianoche para aprobar la reforma política. Eso lo está denunciando senadores del Centro Democrático diciendo de que van a hacer una encerrona. En esa reforma política viene bastantes situaciones que preocuparán a los colombianos, situaciones como el transfugismo, sobre las listas cerradas, sobre las consideraciones de convertir las coaliciones como el pacto histórico en partidos, de eliminar coaliciones de minoría que hemos venido denunciando eso. O sea, quiere hacer prácticamente un frente nacional el doctor Petro con los partidos tradicionales. Eso debe preocuparnos porque lo va a lograr. Así como va, no sé, pero estamos a puertas de ver situaciones que tenemos nosotros que asimilar poco a poco. Él quiere llegar a las regionales con una fuerza impresionante.
¿Qué pasa con la situación de los de la primera línea? Él lo prometió en campaña, inclusive cuando se posesionó inmediatamente le pidió al fiscal que liberara a estos jóvenes. El fiscal le contestó que era imposible porque ellos eran sujetos de un proceso penal, muchos estaban condenados. Él intentó posteriormente en la reforma de la próloga de la ley 418 sobre los procesos de paz. De ahí viene la ley 2272 del 2022, que es la que él habla ahora de facultades. Ahí incluía indulto para estos muchachos, estos jóvenes, pero el Congreso prefirió no entrar en estas situaciones, sino que en una forma como acomodada, hablaron de la facultad de nombrar voceros, específicamente a quienes eran parte de organizaciones sociales y humanitarias. ¿Qué ha hecho el doctor Petro? Buscándole salida a esto, dictó el decreto 2422, creando una comisión intersectorial, creo que son 3, 4 ministros, con la Secretaría Técnica del Alto Comisionado de la Paz para que fije lineamientos técnicos de cómo se podría dar este levantamiento de órdenes de captura, de medidas que tengan estos jóvenes y posteriormente aplicarle el levantamiento de la privación de la libertad que tienen algunos. Todavía es muy confuso. Acabo de leer un Twitter de la misma presidencia que dice que esto no es facultad del Poder Judicial. ¿Cómo les parece? Él dice que es facultad del presidente. O sea, va a chocar con el Poder Judicial porque todos entendemos que es la división de poderes. Quien puede levantar la medida de privación de la libertad es un juez. El presidente la puede solicitar, tiene facultades y tiene que demostrar que está nombrando unos voceros o unos gestores de paz. Yo creo que va a tener muchos inconvenientes. Hasta ahora acabo de leer que Paloma Valencia, senadora, ya presentó demanda contra este decreto. Yo estoy a la expectativa que una vez aplique ya específicamente la libertad a algunos, iríamos directo ya del Consejo de Estado a pedir la suspensión provisional, porque es que la pena está haciendo, es un decreto de una comisión como asesora para que le rinda un concepto. El choque es impresionante, ya hasta los jueces, muchos están viendo un avance de medidas que son dictatoriales, pero Petro se está cuidando. Ya vio el problema de Perú, él ha visto cómo Venezuela ha quedado aislada, él sabe que tiene por ahora, respetar el Estado de Derecho. No cuenta con suficiente respaldo popular para llegar al extremo de desafiar el Poder Judicial, y en esto yo tengo fe de que la justicia todavía en Colombia es un fundamento esencial de nuestra democracia, a pesar de que la veo polarizada. Yo tengo tantos años de experiencia, tengo inclusive más de 20 demandas contra el pacto histórico. En algunos casos veo inclinaciones, pero sí divisiones. Hay salvamento de votos, la polarización me ve obligado a decirlo, sí tiene dividido a jueces, a magistrados en las altas cortes, unos muy afectos a la izquierda, otros no, y ya uno sabe cómo piensa a través de sus providencias judiciales, pero veo que todavía Colombia tiene cómo resistir ante este gobierno de izquierda, que se tiene que manejar dentro del Estado de Derecho. No va a poder salirse ante un país que cuenta con muchos líderes, muchos profesionales, que tiene una tradición histórica de democracia, de Estado de Derecho, que respeta la Constitución, y yo creo que en eso es que nos tenemos que fundamentar. Podremos seguir siguiendo haciendo marchas para que se vea
el respaldo popular. Lo que me preocupa es que todos los partidos se inclinaron enseguida hacia el doctor Petro. De allí que se está fabricando, y esta medianoche va a terminar la primera vuelta de esa reforma constitucional, donde se está viendo que se va a querer hacer una gran coalición, un frente nacional, que va a converger en las elecciones territoriales y en la futura presidencial, como si fuera lo que sucedió con el pacto histórico, una sola coalición. Desaparecen las minorías y en eso hay que tener mucho cuidado. Las reformas constitucionales deben respetar el espíritu, los principios y valores de la Constitución del 91. Sobre eso hay ya fallo de la Corte Constitucional. Pero bueno, para esto son estos diálogos, para analizar lo que puede ser el futuro de Colombia. Hay que estar prevenido. Yo no puedo sino afirmar que las expectativas me llevan a tener temor de que vayamos a caer en un estado como el de Venezuela, como ha sido estos gobiernos izquierdosos, y nos mantenga en un limbo que puede perjudicar las situaciones económicas, situaciones sociales en Colombia. Pues podríamos entonces concluir, doctora Abuchaibe, que en estos casi 4 meses de nefasto gobierno ya estamos entrando a la recta final del nepotismo y la dictadura. Muchas gracias. Bueno, José Lozada, un saludo muy especial. Indudablemente nosotros estamos viendo que el presidente Petro logró una mayoría en el Congreso. Eso se va a traducir en actos legislativos, como el que se va a aprobar esta medianoche, que es una reforma política. Yo sí le puedo afirmar con casi seguridad de que el fraude electoral para elegir a Petro fue descomunal. Miren, yo tengo todavía tutela ante el Consejo de Estado y no se me ha respondido, porque solicité la entrega de los E11, o sea, registro de votantes, para saber qué fue lo que sucedió, porque me impresionó la manera como el pacto histórico, con unos software muy modernos, dijeron que habían logrado recuperar más de 500,000 votos, y enseguida de 16 curules al Senado pasaron a 20. Vi que no hubo una situación de enfrentamiento, de análisis. Fuimos a las reclamaciones, los partidos no hacían nada. Tanto es así que nosotros no hemos demandado votaciones porque no tenemos cómo hacerlas, que no tenemos los documentos. Esto no había sucedido en Colombia. Aún más, yo presumo que Petro llegó con un acuerdo previo con partidos, porque es que yo no he podido entender cómo han permanecido callados, silenciosos. Inmediatamente ganó, legitimaron su gobierno sin ni siquiera analizar si hubo un fraude. Y miren que las caminatas que enseguida se proyectaron fueron multitudinarias, pero si los líderes políticos de los partidos tradicionales, que en estos momentos tienen una aplanadora en el Congreso, tenemos demanda por la situación de haber fabricado un pacto histórico que violó la Constitución, porque Colombia Humana era mayoría, de acuerdo a la Corte Constitucional, cuando le dio la personería, en un fallo novedoso que muchos dijeron que era una forma de legislar, le otorgó a Colombia Humana la personería, pero de acuerdo a la Constitución, entregar personería a los partidos tiene un requisito: haber participado en las elecciones al Congreso. Colombia Humana no había participado, sino que Petro, por ser el segundo en votación a la presidencia, solicitó esa personería que le fue negada en el Consejo Nacional Electoral, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante el Consejo de Estado, y cuando llega en revisión a la Corte, ellos en una exposición que llaman interpretación expansiva,
dice que en las elecciones presidenciales hay unas elecciones indirectas al Congreso. Se elige senador y efectivamente que es así, que es el segundo de votación y se elige representante a la Cámara, que es la vicepresidente, que en ese momento fue la representante Robledo. En base a eso, sacó un 3% aplicando el 108 como si hubiera ido al Congreso. Yo he demandado eso para que se anulen todas las credenciales del pacto histórico. Y hay una confusión en esa sección quinta. Ha habido unos fallos con contradicciones internas, no se han puesto de acuerdo. Fallo que me sale, fallo que llevo a tutela para obligar que llegue hasta la corte y sea la misma corte que diga qué fue lo que quiso especificar. Y además hemos hecho demanda por doble militancia. Hay varias que están acumulando. Ya hay un senador suspendido, Pachón, del pacto histórico. Ya viene Paulino Riasco del Valle, que era el presidente de ADA y reconoció que en la consulta no votó por Sade, que era el candidato que él mismo le había dado el aval, sino que fue directamente a votar por Petro. Eso se llama doble militancia. Pero como dicen las personas que Petro es intocable ante el Poder Judicial, yo no lo creo. Estamos dando esa lucha, pero miren que si logran ellos borrarnos del mapa, como se dice, con esa reforma política, con las listas cerradas que quieren hacer, desaparecen los partidos minoritarios. Están muertos de hambre. Lo que está pasando actualmente Cansada. no nos permiten a nosotros tener posibilidades de enfrentar lo que sucede en los escrutinios, en la registraduría. Hasta ahora no sabemos qué fue lo que pasó con Petro. Miren que el segundo debió ser Fico Gutiérrez y de pronto aparece con un salto enorme Rodolfo Hernández, como si hubiera sido preparado. ¿Y qué hizo Rodolfo Hernández? Quedando de segundo a pocos votos, le quitó el poder a todos los abogados que querían hacer reclamaciones. Enseguida se declaró prácticamente favorable a Petro. Eso fue impresionante. ¿Qué pasó aquí? Pero como no teníamos control de los resultados electorales, no se pudieron hacer reclamaciones porque él no quiso. Él aceptó enseguida el triunfo de Gustavo Petro. Es como si hubieran hecho todo una situación bien montada. Sacaron a Fico Gutiérrez porque Fico sí iba a hacer reclamaciones. Al día de hoy estuviéramos todavía luchando para que no se legitimara esa votación, que para mí fue fraudulenta, totalmente fraudulenta, pero no podemos certificarlo. Estamos solicitando los documentos para pedir una auditoría internacional, con apoyo de muchos en Colombia, en Medellín. Vamos a asistir el sábado a Pereira. Estamos buscando ese respaldo porque tenemos que demostrarle al mundo de que Petro sí subió con un fraude, no subió con respaldo popular como se esperaba. No sé cómo fue escalando poco a poco, logró consenso tanto en la derecha como en la izquierda. Eso es lo que yo observo, tanto en la derecha como en la izquierda, no totalmente de izquierda. Por eso ustedes ven a Roy Barrera, ven a muchos de derecha gobernando junto a Petro. De todas formas, es preocupante porque estamos partiendo de que saben hacer los fraudes electorales y vienen unas elecciones territoriales y si se apoderan de todas las gobernaciones y alcaldías va a comenzar a haber tropiezos en la subsistencia de una democracia plena en Colombia. Indudablemente, doctora Uchaibe, el trabajo que usted ha hecho o está haciendo es muy valioso para la verdadera democracia en Colombia. Coincido con usted en varias cosas. Primero, es muy extraño el silencio absoluto de los partidos tradicionales de Colombia, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U, en fin, todos los partidos. El silencio absoluto ante la magnitud del fraude que está a la vista de la luz pública, pero que en el manejo de lo documentario han sido muy habilidosos y muy sagaces los del Consejo Nacional Electoral, los del Consejo de Estado y la registraduría, no ocultar la documentación que demuestra que sí hubo el fraude.
Yo conjuntamente con un grupo de 3 personas adicionales, las cuales usted en algún momento ha hablado con ellos o hemos hablado, colocamos una demanda de nulidad electoral por el vicio del censo electoral en Colombia, porque logramos mirar que muchos de los famosos jurados votaron en su propia mesa, en el lugar de votación de ellos, que era el lugar de residencia, y fuera de eso votaron en el E12. Cuando aquellos que demandamos no tenemos acceso a las pruebas, es porque se estaban ocultando algo muy, muy delicado y que no quieren darlo a conocer a la luz pública, porque es demostrar el delito atroz que están haciendo en Colombia. Entonces, el silencio completo de los partidos, a mí me parece que es inaudito. Y cómo reconocieron las personerías, no solamente del pacto histórico, sino de Colombia Humana, sino ahora con la del ingeniero Rodolfo. Sí, es otra situación. Entonces, de verdad que nos están manipulando. Yo le creo a la justicia, pero la justicia colombiana, para mí el 80% está en muy malas condiciones, está sesgada, está manipulada por la política y creo que es difícil. Sin embargo, no podemos perder la esperanza de que algún juez, algún magistrado tome el camino y las riendas por donde deben de ser. Quería agradecerle muy especialmente por toda la gestión que ha hecho y bueno, usted nos anima a seguir, ya no con la demanda, sino con la tutela que nos permita continuar con la esperanza de que este régimen caiga completamente, no solamente el régimen de presidencial y sus ministros, sino también el mismo Congreso de la República, porque son exactamente igual los comportamientos que ellos están manejando en la democracia en Colombia. Un comportamiento corrupto completamente. Francisco, saludos muy especiales. Efectivamente, con el documento E11, o sea, registro de votantes, no solamente vamos a ver que los jurados votaron 2 veces, vamos a ver algo impresionante. Se solicitaba la huella y estoy seguro que en más de un 30%, porque tengo ya la información directa, no colocaron huella. O sea, la votación fue ficticia. Esa situación pusieron como si hubieran votado y la huella era imposible de suplantarla, no aparece. ¿Y qué hacía el jurado? Introducía el tarjetón. Hay una votación verdaderamente fraudulenta. Yo lo supe porque en mi tierra La Guaira me lo dijeron, en el sector de indígena de Uribia. No había huella. Y así me sucedió en el 2010, que también se exigía la huella. Y en ese momento sí logramos anular muchos votos. O sea, teníamos los C11, comenzamos a averiguar sobre las huellas. Aún más, llegaron inclusive a una sola persona a colocar posteriormente la huella y se lo demostró cuando se hizo la auditoría de que no eran las huellas. Y por eso creaba situaciones de desconcierto. Yo no sé por qué colocaron ese requisito. De allí que la registraduría dice ahora que como eso es reservado, no podían entregar los C11, pero es que eso lo está diciendo el Consejo Nacional en una resolución y el Consejo de Estado en un fallo manifestó que era legal entregarle el E11, pero ellos, en un choque impresionante, han negado la situación. Yo tuve que acudir a tutela, estoy esperando la impugnación que hice, ya lleva como 4 meses y nada que entreguen los C11. Apenas lo entreguen, exigiremos una auditoría internacional para verificar la votación real, porque es que lo que está en el E11 no coincide con el acta de los jurados. Ellos dicen que en esa acta no metieron 500,000 votos, toda una situación confusa, porque todavía no entendemos cómo solamente al pacto histórico no le colocaron esa votación y los demás partidos donde estaban, nadie dijo nada. Por eso de 16 curules pasaron a 20. Muchos partidos sufrieron situaciones en contra con el Partido
Partido Conservador, Centro Democrático, guardaron silencio. No ha habido demandas para demostrar lo contrario porque no tienen los argumentos. Por eso nos hemos ido buscando la nulidad por otra parte, pero también queremos que la opinión internacional y nacional sepa qué fue lo que pasó, porque se nos acerca en octubre del año entrante unas elecciones regionales, porque Petro no tiene sino la presidencia, no tiene las autoridades locales, pero si lo logra, poco a poco entonces irá consolidando unas mayorías que, repito, no lo veo solamente de izquierda, veo mayoría con la derecha. O sea, este es un gobierno impresionante, como si fuera un frente nacional. Ahí va a estar el Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la O, junto con Colombia Humana, que es lo que está sucediendo en el Congreso, y la reforma política la prevé. Ellos van a tratar de hacer coaliciones con partidos mayoritarios. Antes no se le permitía. El 262 lo prohíbe, solamente no, que sean de minorías. Entonces, por eso, lo que se está planificando es algo impresionante. No solamente Gustavo Petro. ¿Qué pasa con los partidos que tradicionalmente son de centro derecha? Eso es más o menos lo que yo puedo manifestarles. Abogado Uchaibe, yo no soy abogado, soy médico, pero estoy muy metido en el proceso de nulidad electoral con el señor Solís, que acaba de hablar, con el señor Mauricio Villegas y con Carlos Mauricio Muñoz. En este proceso de nulidad electoral nosotros estamos insistiendo que todas las elecciones son falsas desde un comienzo porque la base es falsa. Nosotros hemos obtenido todas las respuestas de todo un proceso que no ha hecho sino ser prevaricato. Y los magistrados, mejor que yo, usted lo debe saber muy bien, que es un prevaricato y que eso tiene hasta cárcel. Pero no pasa nada. No pasa nada, no importa, no sucede nada, porque eso en Colombia, como usted lo dijo en un comienzo, estamos muy preocupados porque no hay armonía, no hay ley, no hay orden, no hay nada, y se está haciendo todo bajo la compra del sistema judicial. ¿Hay alguna forma nacional o internacional, usted como experto en este tema, de que nosotros saquemos ese prevaricato al aire? Nosotros también tenemos la tutela contra lo último actuado en el Consejo de Estado en la sesión quinta, y la vamos a poner ante la sesión segunda para que califique a la sesión quinta. Sabemos, y como todos mis amigos políticos me dicen, más de lo mismo, y no va a avanzar en nada. ¿Hay alguna forma en que ese prevaricato por omisión, por acción, por omisión, por alteración de la Constitución colombiana, por alteración de las leyes, se pueda verificar en Colombia o en el exterior? Porque por ahí nosotros estamos viendo que es el principal problema que tenemos. Ya lo demás, Francisco lo comentó muy bien y usted también lo comentó muy bien, de todo el inmenso fraude que viene desde la base, que es fraudulenta. Bueno, Laureano, creo que con Mauricio Villegas hemos dialogado sobre estas demandas de ustedes. Indudablemente hay un problema de soberanía. Los países tienen un derecho interno, tienen un manejo que es difícil llevarlos a las instancias internacionales por su inmediatez. O sea, si uno coloca una demanda ante la Comisión Interamericana, mínimo son 10 años. Una medida cautelar, al único que le debí que le hicieron rápido pronunciamiento fue a Petro cuando era alcalde de Bogotá. La otra forma es cuando es evidente una vulneración de derechos humanos, pero es difícil en el aspecto electoral, porque es que hay que agotar todos los procedimientos internos para tener alguna facultades para llevarlo hasta las instancias internacionales.
Yo la verdad que lo he recorrido porque lo hice a nombre de la población guayú. Obtuve reconocimiento de la Comisión Interamericana, que fue con las regalías. Sobre eso escribí un libro. Sé que no se hizo la consulta previa, todavía no hemos acordado la suma que hay que darle a la población guayú por haberle violado este derecho fundamental. De todas formas, pensar uno qué podemos hacer. Claro que es preocupante. Si la Corte Constitucional, que es una instancia de 9 magistrados, no nos da la razón, vamos a comenzar nosotros a tener problemas. El Consejo de Estado está paralizado. Yo en este momento la sesión quinta lo he hecho en la sala plena, porque ya intenté en una pérdida de investidura de Petro, que no lo logramos porque él irrespetaba al gobierno de Duque, nunca reconoció al gobierno de Duque. En ningún momento dijo que era un gobierno de narcotráfico, de manejo, era ilegítimo. Por eso yo nunca entendí por qué a él sí le fueron a reconocer el gobierno en forma inmediata. Si él nunca, vea, ese hombre acabó con el gobierno de Duque con esa primera línea. Todo eso le dio el truco. ¿Cuál es el afán de él? Porque que detrás de la primera línea puede haber un conflicto de organización que se preparó, o sea, aquí una organización para delinquir, que todo el mundo sospecha que eso lo hizo fue Gustavo Bolívar. Por eso es que un abogado de uno de ellos amenazó con hablar si no le daba la libertad. Mire hasta dónde vamos. Todo esto indica que el gobierno de Petro es totalmente legítimo, no solamente por fraude electoral, sino por todas estas circunstancias. Él en el momento con el que estuvo de senador pidió hasta no pagar los impuestos, hizo y deshizo, y le daban la razón en el Consejo de Estado. Él en estos instantes con la reforma política del Senado va a acabar con la Procuraduría. Después que lo aprobó en el gobierno de Duque, la facultad decide destituir y sancionar a los elegidos alcaldes, gobernadores. Ya se está aprobando en estos momentos, creo que a la medianoche le dan el pupitrazo, a comienzo de la madrugada del jueves. Elimina esa facultad, o sea, la Procuraduría queda en el aire. Y estamos viendo también de que a él le va a tocar dar la terna para fiscal general. Poco a poco va avanzando, capturando el Estado y con una mayoría, es lo que yo todavía no entiendo, donde también está la derecha. Aquí podremos hablar de gobierno de izquierda, muchos dicen castrochavismo. Entonces, ¿qué hacen los partidos tradicionales allí? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Nos preocupa, lo que estamos reaccionando somos personas del pueblo, que no tenemos ese liderazgo político. Lo hacemos abogados, lo hacen muchos empresarios, porque estamos preocupados y hay mayoría, porque lo demostró las caminatas que se han hecho. Lo que no pudo hacer Gustavo Bolívar cuando convocó caminata a favor de Petro, eso fue solitario, eso dio pena. O sea, nuevamente demostró que no cuenta con el respaldo popular, pero él va a hacer manejo. Acaba de prometer 1 millón de pesos para 100,000 jóvenes. Eso es impresionante. ¿Qué quiere hacer él con ese ejército de 100,000 jóvenes? Está recordando lo que pasó en Venezuela, eso colectivo. Tiene todas las fuerzas irregulares a favor. Él fue el candidato del ELN, de la FARC, de los grupos narcotraficantes que manejan muchos recursos, porque fue una campaña de muchos recursos. Por lo tanto, Colombia sí está navegando, está caminando en el filo del abismo. Tenemos que preocuparnos poco a poco, porque Petro busca algo, pero lo que todavía les digo, la verdad, no entiendo qué hacen los partidos tradicionales apoyando esto. ¿Será que se le va a salir de las manos como sucedió en Venezuela? Porque con Chávez pasó lo mismo y quedaron después con una oposición dividida y se constituyó Maduro en un dictador y no ha pasado nada. Ojalá que en Colombia no nos pase lo mismo. Abogado Uchaibe, estando en esta situación, ¿será que es un invento nuestro de que esto está pasando o tienen las fuerzas militares suficiente argumento para aplicar el artículo 217 de la Constitución Nacional y decir, pare, es que se está violando todo por todo lado? ¿Y quién pone orden? Por Dios. Bueno,
Las fuerzas militares son muy respetuosas del Estado de Derecho, se lo han demostrado hasta la saciedad y en este momento yo los veo que ellos van a estar pendientes de las decisiones judiciales, porque si analizamos hasta el momento, Petro no está violando la Constitución ni la ley. Él sabe que si saca un decreto lo vamos a demandar. Después vienen los fallos judiciales. Entonces, pero llegará el momento en que va a quedar empantanado porque no va a poder, por ejemplo, liberar a los jóvenes de la primera línea, no lo va a poder hacer porque es un imposible jurídico. Ese sería un paso hacia el golpe de Estado. Lo estaría dando ahí en ese momento porque él dice, y lo acabo de leer en Twitter, que eso no es facultad judicial individual del presidente. O sea, si el presidente le da la gana de liberar a quien quiera, diciendo que son voceros de paz, que son gestores de paz, algo absurdo. Esta figura de voceros, de gestores surge cuando hay conflicto, hay negociaciones con un grupo armado. Ese grupo armado en este momento es el ELN. Ellos tienen sus negociadores y pueden haber unos gestores, pero tienen que tener visto bueno ese grupo armado y tienen que dedicarse a eso. Pero es que Petro está abriendo unas posibilidades impresionantes y no está dentro de los parámetros de lo que han sido los procesos de paz. Yo sigo sosteniendo que lo que está acabando a Colombia sucedió con el presidente Santos. Ese proceso de paz de la FARC, esa JED, jurisdicción especial, ha creado el caos más grande en el Estado de Derecho que tiene Colombia. Ahora todo es paz. Miren cómo viene Petro, agarrándose también de una paz total. Fueron a la cárcel La Picota a ofrecer perdón social y uno no sabe cómo lo va a hacer. O sea, va a sacar libre a todos los que han delinquido en Colombia. Es lo que yo entiendo. Hay 22 organizaciones delictivas que tiene el gobierno para entrar a hablar de paz total. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque el Congreso no lo quiso colocar en esta ley 2272, sino que dijo que había que hacer otro proyecto para ver cómo se agarraba, cómo se hacía lo posible en un ordenamiento, lo que se llama sometimiento a la justicia de las organizaciones que no son guerrilleras, sino narcotráfico y otros aspectos. O sea, todo un caos, pero tiene en la mente a 22 organizaciones delictivas de narcotráfico. Esas organizaciones, una vez en libertad, hacen de Colombia un eje, como dice uno, al estilo de Cuba, Venezuela, y van a dominar, tienen mucha plata. Es que la FARC cuando se entregó tenía plata también. ¿Qué se hizo esa plata? Ellos no han querido decir cómo indemnizan a las víctimas. Son senadores, representantes. ¿Qué va a pasar con el ELN? Igualmente, 5 senadores más, 5 representantes. Hay representantes de las víctimas, 16 curules. Prácticamente, ¿qué pasó en Colombia? Se desvertebró el Estado de Derecho poco a poco y la izquierda ha sabido dominar de tal manera que en una situación impresionante hoy, Roy Barrera, que es la máxima expresión de la derecha y de la corrupción, preside el Congreso y es de la intimidad de Gustavo Petro, porque por eso digo, no podemos hablar de izquierda, de pronto izquierda es Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, y no tienen la dimensión que están teniendo otros voceros de la derecha. O sea, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el peligro se llama Gustavo Petro. Está haciendo un manejo y muchos están cayendo en ese manejo. Sería interesante saber que esas curules por las cuales usted ha peleado tanto, si se va a poder demandar o quitar esos senadores y representantes del pacto histórico por doble militancia. Gracias, doctor. Bueno, yo acabo de rendir el alegato de conclusión en el caso de Paulino Riasco, cuyo demandante reside en Cali y me dio el poder. El demandante está escondido, fue amenazado de muerte. Preocupado, tuve que hacerme cargo de ese caso. Como he hecho cargo, son 6 senadores que están en doble militancia. Les explico. Paulino Riasco es representante legal de la Alianza Democrática Amplia, ADA,
donde también le dieron aval a Roy Barrera. Es que Roy Barrera ha brincado impresionantemente en la U, ADA, y ahora tiene otro partido que acaba de creársele ahí en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dice Paulino Riasco? Miren lo impresionante de la contestación de la demanda. Dijo que efectivamente él no apoyó a Alfredo Sade, que fue el que avaló él mismo como representante legal para la consulta que se hizo para escoger candidato del pacto histórico. Ahí hubieron que 2, 4, 5 candidatos, pero todos se fueron hacia Petro. Creo que la única fue Francia Márquez, que tuvo una buena votación, pero todos fueron apoyando directamente, como lo dijo Paulino Riasco. Yo sí podía apoyar a Petro y no al candidato. Eso es algo impresionante. La Corte Constitucional del Consejo de Estado dice que la doble militancia se aplica en estos casos y no tiene excepción legal. No la tiene. La señora de apellido Robledo, que era su vicepresidente, perdió la curul a la Cámara por la misma Corte Constitucional que lo manifestó, porque ella decía que ella se lanzó a la vicepresidencia y no tiene culpa de haber llegado a la Cámara, pero ella estaba en otro partido. Le dijeron que ella sabía que podía ser elegida a la Cámara para ocupar el segundo lugar. Perdió la curul por doble militancia. Ya el senador Pachón fue suspendido, pero resulta que él interpuso una reposición. ¿Qué ha pasado? Vea, eso se ha demorado. Una reposición a mí me la resuelve enseguida la semana siguiente. Esto se ha demorado porque hubo una protesta de ellos, se reunieron, porque entre ellos mismos se amenazan. El senador Pachón amenazó de muerte a Marta Peralta, mi paisana, que era representante de Maíz, porque decía que era ella la que estaba detrás de la suspensión y de la nulidad. Ellos mismos saben que hay un lío jurídico. Por lo tanto, yo creo que de los 6 caen 5, porque Pedro Flores está justificando muy bien que fue una confusión en cuanto al partido, pero al final como que hubo claridad cuando se eligió senador. En los otros, Roy Barrera está en curso por muchos motivos en doble militancia. Él era de la U, tenía que renunciar un año antes para aspirar por otro partido. Eso es una obligación que él tenía constitucional y legal. No lo hizo, dice que fue expulsado, una expulsión que tampoco lo exoneraba de eso, y después llega, se hace inscribir por ADA y sale brincando directo a Petro, y ahora ha creado otro partido. ¿Cómo les parece? Hicieron escindir al partido ADA y le acaban de crear un partido a Roy Barrera. Todo un caos jurídico, porque es que con Petro todo va a ser así. Él nunca ha estado de acuerdo, ni quien ha estado en la guerrilla, con la Constitución de Colombia. Eso sucedió cuando hicieron los arreglos con la FARC, intentaron modificar, siquiera que hubo ese enfrentamiento con el uribismo, cuando llegó Duque al final tampoco cumplió, porque es que tenía que parar ese proceso de paz. Y a raíz de la paz, y si hay paz y hubo Nobel de Paz, ahora nos agarran con el ELN, y con 22 organizaciones que no son guerrilleras, que también van a entrar a un proceso de paz siempre y cuando el Congreso le apruebe algo, unas normas sobre eso, sobre lo que se llama sometimiento a la justicia, que no sé cómo lo van a hacer. Eso sería dando un golpe de Estado. Tienen que acabar con la Constitución actual para poder hacerlo. Pero tenemos que estar prevenidos. No sé si al final los señores del conservatismo, liberalismo, de la U, lo están haciendo acompañando por circunstancias burocráticas, como se llama, de mermelada. Pero cuando llegue el momento, se asusten, porque la realidad es que ellos no están acostumbrados a estos virajes, y el pueblo los puede dejar solos. Puede haber cambios en las futuras elecciones que se van a dar en Colombia. Falta un líder político que vaya ya viendo la posibilidad de enfrentar al petrismo en las próximas elecciones presidenciales. Nosotros no estamos viendo nada. Está saliendo, sí, Cabal, Turbay, Valencia, pero necesitamos un líder, ya que hubiera sido en su momento Fico Gutiérrez, si hubiera sido el segundo. Pero resulta que sale Rodolfo Hernández y esto fue la locura más grande. No sé cómo ese hombre se coló, llegó y cómo logró eso. Yo digo que eso fue todo hecho
a la medida para que ganara Gustavo Petro. El Señor de los ejércitos los bendiga. Muy interesante lo que usted ha expuesto y realmente usted ha estado adelantando una labor extraordinaria, una labor de Quijotes en un país como el nuestro, porque desafortunadamente, como usted muy bien lo dice, toda esta desgracia empieza con la subida al poder de Santos, pero hay una gran responsabilidad en los partidos políticos porque no utilizaron las herramientas legales para pelear y para defender el voto cuando le hicieron el fraude a Oscar Iván Zuluaga, pero él tampoco tuvo los pantalones para pelear y defender ese voto. Más adelante, cuando ganamos el plebiscito y la dirigencia política negoció el plebiscito, y eso fue la desgracia porque es lo que ha permitido toda esa debacle jurídica que usted muy bien ha explicado. Luego vienen las siguientes elecciones y realmente el empleo de estas máquinas fabricadas por inteligencia cubana es mortal y el gobierno anterior no hizo lo necesario para garantizar unas elecciones limpias. Entonces, se ve un panorama supremamente difícil porque las elecciones que vienen, en donde ellos van a tratar de atornillarse en el poder para lograr ese control que usted muy bien ha expuesto, no tienen en la parte de los municipios y los departamentos, con la ayuda de esas maquinitas y de Tibisay y Vega, eso va a ser bastante complicado. Y mire que en este proceso electoral, la mayoría de los testigos electorales, los que estaban controlando las mesas, muy bien organizados y muy bien apoyados económicamente, la mayoría de los testigos eran de ellos. Y movieron gente de Colombia al exterior con viáticos, con todo para estar en las mesas. Y eso era de conocimiento del gobierno. Al gobierno se le dijo, el gobierno pasado no hizo nada. Y muy triste ver que los partidos políticos no defendieron el voto del elector y el deseo del elector y que se aplanaron y con excepciones como Enrique Gómez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, el doctor Pastrana y otros abogados que han estado peleando esto como lo está haciendo Tica la Fuerza Antifraude, lo que usted está haciendo, pero los dirigentes se arrodillaron y le están aprobando todo. Están aprobando todo prácticamente en el Congreso, entonces es muy preocupante. Yo no sé si el pueblo en las próximas elecciones o va a votar o va a elegir a los mismos por el tamal y la medida de aguardiente o qué va a pasar a Colombia. Es bien preocupante, pero es muy importante esa labor que ustedes están haciendo, doctor, y sobre todo el panorama que está presentando en la parte jurídica. Ojalá que definan en derecho la situación de lo que está presentando la Fuerza Antifraude, lo que usted está haciendo en la doble de militancia, lo que están haciendo el grupo del doctor Solís y Laureano, etcétera, porque el país está en juego, la democracia está en juego. Y si se atornillan, recuerde que en Cuba ya llevan más de 60 años y la película completa está allá y en Venezuela. Ese es el comentario, doctor. Así es, Homero. Realmente hay que preocuparse. El Consejo Nacional Electoral actualmente, la presidenta es del Pacto Histórico. Lograron imponer presidente en el Consejo Nacional Electoral a una militante del Pacto Histórico, Orden de Petro. O sea, ellos están partiendo de la base de que tienen para las próximas elecciones registraduría y Consejo Nacional Electoral. Pero yo pregunto, ¿podemos poner testigos? Todo lo que sea vigilancia, pero es que resulta que a través de un software, que eso es la tecnología, que se nos sale de las manos. Yo a la edad mía, yo de tecnología no tengo idea. Yo tengo que contratar personas expertas en sistemas para que me digan qué está pasando. Y se ha demostrado que esos softwares están acomodados.
A una persona que le tienen que contabilizar un voto, aparece ya ordenado internamente en el software que le pongan 5 votos o 6 votos más. O sea, eso es impresionante. Por eso es que el voto electrónico en Colombia no va a pasar por ahora, porque es que nosotros estamos viendo que esos manejos no dan garantías. Es mejor contar y mirar los documentos, pero resulta que no nos entregan los C11. Ahora todos son archivos planos y no los entregan. O sea, tenemos que tener una organización, que es lo que yo le he pedido a muchos en Medellín y en otras partes, que organicemos un frente para poder contrarrestar todos estos fraudes, y que si es posible con ayuda internacional y con empresarios se compre un software de gran dimensión que tenga un manejo para ayudar a todos los que son candidatos a alcaldía, a gobernaciones. Yo veo que es la única forma, porque ¿qué hacemos? Después el pueblo vota como debió votar masivamente en contra de Petro y no aparece. Por eso viene todo este misterio. No entregan documentos, la situación es confusa, no se sabe qué pasó en la registraduría. Todo esto se dio, jurados que suplantaron a otros, firmaron. Es que en León está la firma de los jurados y sabríamos quiénes fueron los verdaderos jurados, qué fue lo que pasó, cómo alteraron el registro de votantes. Ese gran misterio está allí. No lo entregan, por algo será. Porque si no, ¿cuál es el misterio? Ningún partido puede decir ahora que conoció qué fue lo que pasó con estos C11, porque no hay demanda sobre eso. Solamente tenían los C14, C24, llegaron, hicieron unas diferencias de un voto, 2 votos, y no han podido. Yo conozco una demanda que no van para ninguna parte. Por eso nos hemos agarrado de la doble militancia, a ver si le tumbamos los líderes que son cabeza, como Roy Barrera, como Gustavo Bolívar, como María José Pizarro, que veo que el mismo Paulino Riasco. Y yo he tratado, y estoy detrás de eso, y estoy seguro que lo vamos a lograr ante la Corte Constitucional, que es tumbar todos los 40 y pico congresistas del pacto histórico. Ese pacto histórico no debió existir, porque es que Colombia Humana, cuando le dieron la personería, ya era un partido mayoritario, era el segundo en Colombia, y lo ratificó con la coalición, sacó la primera votación. O sea, eso era una situación que estaba en el tapete, pero como fue novedoso la personería, lograron ellos que se consolidara esa coalición, y si vamos así, ya hoy en el Congreso desaparecieron el artículo 262, que es lo que me está dando fundamento para estas demandas. Acaban las coaliciones para el Congreso de minorías, que no pueden sobrepasar el 15%. Ahora es para todos los partidos. Eso vi protestando a Caterine Miranda, Caterine Juinao. Esas 2 mujeres se pararon, dijeron que eso era una vergüenza, van a acabar con las minorías. Lo está haciendo Gustavo Petro. Él va a acaparar. Y yo pregunto, y lo está haciendo la sesión quinta, ¿cómo se contabilizan los votos dentro de las coaliciones? ¿Cuáles son los del pacto? ¿Cuáles son los de Colombia Humana, los de Maíz? Y vamos a seguir con el mismo jueguito de coaliciones, de pacto histórico, que es lo que busca Gustavo Petro. ¿Cómo se irá a llamar la coalición con el conservatismo? Vamos a seguir en la misma. Es preocupante lo que está sucediendo y lo que se va a dar hoy en la medianoche, que lo está anunciando Miguel Turbay. Van a hacer a pupitrazo limpio el último debate, que es en el Senado de la reforma política. Eso nos indica que se están preparando para que el año entrante nosotros vamos a quedar viendo situaciones que no vamos a poder controlar. Van a imponer gobernadores, alcaldes. Mire, esa coalición conservadores es un frente nacional que yo presumo que Petro de pronto lo está pactando para darle también representación a esos partidos. Se reparten el poder y van a seguir dominando. Es lo que yo entiendo, hasta que vean que Petro no le va a caminar todo el tiempo a los que han sido de derecha, porque él habla de la corrupción, los acepta, pero yo creo que en el fondo él está preparando. Sucedió en Venezuela, esos partidos desaparecieron, con Chávez desaparecieron y no han podido reconstituirse para hacer oposición, están divididos
y desaparecieron totalmente. En Colombia puede suceder lo mismo. Cuando se den cuenta, Petro los va arrimando hacia un lado y poco a poco queda con el poder total. Él ha sido muy inteligente. Él sabe que él no se va a aislar como se aisló Maduro. Él trata de tener beneplácito internacional hasta con los Estados Unidos. Bueno, creo que de pronto es una impresión mía, pero es lo que yo estoy percibiendo. Hay peligro para el futuro de Colombia. Efectivamente, José Lozada está bien fundamentado. Es indudable que tenemos problemas con la registraduría, el Consejo Nacional Electoral. Mire, yo quedé sorprendido que en los 4 años de gobierno de Duque, el Centro Democrático tenía 2 magistrados y los 2 siempre fueron minoría. O sea, el gobierno de Duque apoyó las mayorías que se dieron en el Consejo Nacional Electoral y que eran a favor de Petro. De ese momento yo lo noté. Todos lo fallaban a favor de él, inclusive cuando se le cuestionó a Petro que no podía hacer coaliciones de minoría porque era un partido mayoritario, enseguida emitieron un concepto a favor de Gustavo Petro, con la oposición de los 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Miren, hoy Petro tiene, creo que un solo magistrado, una sola magistrada, y es la presidenta del Consejo Nacional Electoral y tiene a todos los partidos haciendo mayoría en el Consejo Nacional. Todo lo que intentemos hacer en las elecciones territoriales, de seguro lo van a lograr ellos negárnoslo, porque tienen la palabra también en el Consejo Nacional Electoral y después viene lo demás. Yo no entendí por qué Duque dejó a casi todos los funcionarios que eran del gobierno de Santos. Lo dejó dentro del gobierno. Santos era de hace rato partidario de Petro, venían trabajando las situaciones del proceso de paz. Todo eso ahí empezó la debacle. Eso del plebiscito, que a pesar de ganarse, mira, hicieron caso omiso, la misma Corte Constitucional. Todos estos aspectos son preocupantes, porque esto no ha surgido de un momento a otro con Petro, y eso se venía dando. Yo no entiendo, y la verdad que vi que el gobierno débil de Duque, que no, a él se le eligió porque queríamos un presidente que rechazara lo que había hecho Santos en el proceso de paz, que eso de la JEP no siguiera adelante. La JEP es una pantomima, eso no va a pasar nada en la JEP. Eso lo más absurdo que se ha dado, ahí no va a haber ni justicia, ni reparación, ni nada. Eso hacen unas audiencias con las víctimas y se ríen porque no va a pasar nada. Todo eso fue fabricado con el gobierno de Santos. Santos tenía ya en mente a Petro. O sea, estamos viendo que Duque dejó a una mayoría santista gobernar a Colombia. Y ahí se fue fabricando lo que estoy sospechando fue el gran fraude que le dio a Petro. Indudablemente, Santos no iba a apoyar a ninguno de los candidatos que se le enfrentaron a Petro, porque no los veía dentro de lo que él consideraba estos procesos de paz que él quería hacer con la guerrilla, con el narcotráfico, todo eso, y el que podía cumplir con eso es Gustavo Petro. O sea, siempre se miró esa alianza. ¿Qué podemos hacer ahora? Nosotros sabemos que las reclamaciones en los escrutinios se hacen casi imposible. No tenemos los documentos, no sabemos cómo hacer, no tenemos un software. Todo eso va acelerado y como se van agotando las instancias, llegamos ciegos a ver quién hizo el fraude, y los fraudes lo están haciendo los jurados. Acuérdense de mí, eso lo va a coger la registraduría, todo favorable a lo de la famosa coalición que tiene Gustavo Petro, y vamos a tener problemas. Los recursos, ¿quiénes son los que más manejan los recursos? Piden la cuenta, en cuentas claras de la registraduría, del Consejo Nacional, perdón, es el movimiento de Gustavo Petro el que más manejó recursos. Ahí está demostrado, manejaron inmensas sumas de dinero en efectivo, como sea, hicieron de todo, concentraciones, repartieron plata a muchos abogados que antes estaban a la derecha y se fueron hacia la izquierda de Gustavo Petro. Compraron un software
que dice que lo adquirieron el mismo Indra. Eso es lo que es el rumor. La verdad que yo vi funcionar ese software en una ocasión y estaba muy actualizado. Ningún partido estaba a la par. O sea, esto se ve que eso venía del gobierno de Duque o de Santos, venía hacia atrás. Duque fue débil. Santos ha sido un presidente que nos está llevando a esto de proceso de paz. Ese es el tema de hoy en día. Todo es paz, paz total, proceso de paz de la FARC. Nos tienen locos con esto de proceso de paz. Quieren acabar con el Estado de Derecho, con estos procesos de paz. Mire, todo el lío se está circunscribiendo a eso. Paz total. Hay que hacer reconciliación, pero la reconciliación con los que violan la ley. ¿Por qué no hace la reconciliación con nosotros los colombianos, que estamos exigiendo respeto por la institucionalidad, sino con los que están fuera de la ley? A los policías que tuvieron este problema de la primera línea, los están sacando de la institución como represalia, porque ellos se opusieron a todo lo que pasó en la primera línea. Esa primera línea fue terrorista, eso está claro. Y no entendemos por qué todavía hay partidos de derecha que son la mayoría apoyando todas estas situaciones ilógicas que se dio en el gobierno de Duque, y que Petro ahora quiere recomponer dándole la libertad a ellos, porque con esa forma como hicieron las marchas, las protestas, indudablemente incidió también en su triunfo. Se le fueron en contra a Duque, no hubo fortaleza. Pero dicho esto, yo creo que tenemos que echarle la culpa a Duque, a Santos, y más bien también creo que eso fue concebido con tanta situación de organización, que lo que vimos fue impresionante. Se consolidó una mayoría que no existe. Y si lo hicieron con Petro, no lo van a hacer en las regionales, a los gobernadores y alcaldes, si no nos organizamos. Tenemos que unirnos, no dividirnos, formar un colectivo de abogados que estén, porque ahí veo a la MOI. Muchas veces da unas opiniones, pero tenemos que tener una fortaleza con ayuda, apoyo internacional, a tener veedores internacionales y prepararnos para que no nos haga un fraude. Si lo hacemos, vamos a tener audiencia internacional, pero tenemos que demostrarlo. En eso tenemos que llegar a tener control de lo que va a pasar en lo electoral en el 2023. No es que quiera hacer aguafiestas, la verdad, pero estoy realmente en un pesimismo tremendo. No sé si de pronto hay una luz de verdad, porque viendo lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil, que hay tanta gente, digamos en Perú, que el Congreso está en contra, en Brasil, que toda la ciudadanía ha salido en contra de Lula y no han podido hacer nada. Nosotros yo creo que estamos más débiles todavía que ellos. Y entonces, no sé, si hay alguna luz de verdad que podamos vencerlos, porque aquí en Colombia van a hacer lo mismo, o sea, van a hacer lo mismo. El momento que algo saca en contra de ellos, se va a revolucionar. Entonces, y en Colombia no hay gente como fuera de ciertas personas que quieren hacer las demandas, que están esto, pero realmente gente que salga a luchar por el país, el ciudadano, que es el que tiene que salir, no lo hace. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Hay alguna otra luz? Si tenemos una posibilidad. Diana, yo creo que llegó el momento en que los líderes políticos, por quienes votamos, como el doctor Álvaro Uribe, deja a un lado lo que se llama oposición constructiva y lidere una oposición radical contra el doctor Petro, porque es que vemos que en el mismo centro democrático las tendencias son diferentes. La senadora Cabal nunca tuvo la puerta abierta en el gobierno de Duque, habían diferencias. Situaciones como esta nos acabaron prácticamente. Si no nos organizamos, yo veo que líderes como Enrique Gómez, pero no tiene la aceptación, el respaldo popular. Veo a Ingrid Betancourt, veo partidos que no están como muy bien afianzados para hacer una verdadera oposición. No sé qué pasa, abandonado
porque si no, no vamos a lograr. Mire que en estos momentos hay tanta confusión. Si tú me preguntas quiénes van para la alcaldía de Medellín, de pronto Tobón está hablando con el doctor Uribe. Tobón dice que él ya no es petrista, pero es candidato de Gustavo Bolívar y así. Todas las circunstancias de confusión está dando pie para que Petro siga avanzando. Una situación que con la reforma política esto se va a acabar. Ellos van a hacer una gran coalición donde, por ejemplo, cuando quiera reaccionar el Centro Democrático desaparece, porque esa gran coalición ya se está formando. Eso fue un escándalo que armó Catherine Jubinao y Caterina Miranda diciendo que van a derogar 262, que solamente permite coalición para las minorías, que no sobrepase el 15%. Ya eso lo eliminaron. Esta noche le dan la primera vuelta, lo denunció Miguel Turbay, y se va a constituir en algo grande, que va a ser impresionante. Van a borrar del mapa todo eso. Por eso es necesario que nosotros que estamos aquí, como ustedes haciendo una lucha, también lleguen los que han logrado constituirse en oposición, que lo sean. Mire, yo he visto que Germán Vargas Llera en sus escritos es más radical que muchos de los que dicen ya ser oposición, y veo que Cambio Radical es independiente, no oposición. Poco a poco líderes de esa talla tienen que llegar para poder hacer un freno a lo que se está sucediendo en Colombia, no dejarlo solo a los líderes populares, líderes sociales. Hay que también obligar a los líderes políticos que hemos venido acompañando a que sean radicales. Esto no es de estrategia, de que esto ya es para que se constituya una oposición no constructiva, sino radical. Petro no va a entender. Mire lo que está preparando, la liberación de estos de primera línea. Es un golpe de Estado si lo logra. Es un total golpe de Estado. Pero si uno coge a lo del Centro Democrático, que tienen senadores, 12 y varios congresistas, no están unidos en su criterio. Hay unos que sí son oposiciones radicales, otros que no. Están muy divididos, pero tienen una cabeza, que es la del doctor Uribe. Lo mismo pasa en Cambio Radical, que veo que Germán Vargas está en una posición, es decir, radical, y así veo que si no hay esa reunión de partidos como estos, Cambio Radical, el de Enrique Gómez, el Centro Democrático, hay que tratar de hacer esa unión para hacer una oposición también radical, y van a ver que va a haber reacción, porque es que los líderes políticos tienen llegada a los empresarios, llegada a muchas partes, y eso es importante que se vaya dando en Colombia, si no vamos a tener contratiempo. Cuando quieran reaccionar ya va a aceptarse, a punto de llegar a un extremo que no vamos a poder retroceder para recuperar la institucionalidad. Pero Uribe no se ve como una posición radical, entonces ahí no contaríamos mucho. Eso es verdad, es decepcionante para uno y no sabemos qué hacer, porque ahora va a ver usted que en las elecciones regionales va a haber apoyos a candidatos diferentes a la realidad que estamos nosotros diciendo. En Bogotá ya se habla de un candidato que dice Uribe, de pronto otro es el que debe tener esas situaciones, y toda esa división va a permitir, como pasó en Venezuela, que vayamos a desaparecer y se consolide lo que quiere el que va a ser en el futuro un dictador, así como va, y se va a apoderar del poder político en Colombia. Eso tiene que venir de atrás. Detrás de eso está Santos, están pues, personas con gran influencia nacional e internacional. Santos es un hombre poderoso en la Corte Constitucional. Y que eso es, yo siempre he dicho, ¿por qué no llega entonces un arreglo? Y no lo llegó nunca el doctor Uribe con Santos, hubiera evitado este descalabro, porque ya Santos tenía preparado lo de Gustavo Petro. Esas circunstancias así son las que nos preocupan, porque Colombia no es igual que Brasil, Colombia no es igual que Perú. Colombia tiene una posición de privilegio y de respeto a la democracia, y su presidente Petro se ha convertido en el líder latinoamericano de izquierda. Él es el que está tratando de tomar ese liderazgo y está logrando reconocimiento mundial. Él va a tratar de no salirse
normas de la Constitución, porque él sabe que va a quedar aislado como Maduro, pero llegó, abrió la diplomacia con Venezuela para darle respiro a un apoyo en frontera como es Venezuela. Ya en 1 de enero comienzan a entrar todos esos vehículos venezolanos que crean un caos en Riohacha, crean caos en Cúcuta porque no tienen documentos. Todas las circunstancias nos van a ir prácticamente llevando a un desorden total y no sabemos cómo reaccionar. Ellos en estos momentos tenemos dudas, muchas dudas de que sostengamos la democracia de Colombia, porque todo indica que ellos van a seguir insistiendo en ganar las elecciones como sea, y no es limpiamente, sino como sea. Desaparece la mayoría. Acuérdense que Maduro nunca ganaba las elecciones, ya al final se apoderó de todo, consejos electorales, y donde hagan, siempre va a ganar las elecciones, porque es la misma, él mismo fabrica los votos, pero llegó un momento en que Guaidó y el otro tenían mayoría y él no quiso reconocerlo, pero ahora mismo se van a una elección y nunca va a perder Maduro. Ya todo eso lo conquistó, lo dominó. Ojalá que en Colombia no pase lo mismo. Si no tenemos control de lo electoral, podemos poner el mejor candidato que vamos a perder. Y si perdemos, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que enfocar todo hacia una organización que vea cómo controla los resultados electorales. Si sacó 1 millón de votos usted, Carlos Rivera, que aparezca el 1 millón y no aparezcan 100.000. Esto pasó en estas elecciones. Muchos que yo estaba respaldando decían y me traían pruebas de que votaron en la mesa y no aparecían los votos. Y eso cómo sucedió, teníamos que ver los C11 para ver si fueron registrados o no y por qué no aparece después en el E14. Todas estas situaciones ya están planificadas. Hay abundante dinero, hay corrupción. Tenemos que organizarnos, pero en una forma fuerte, que todos los que estamos en esta lucha nos unamos y veremos qué podemos hacer y hacer las marchas para que vea la organización electoral que hay marchas. La justicia, hay que hacerle marchas también, porque es que ellos tienen que sentir la presión y en eso se van a cuidar. Cuando vean que estamos exigiendo fallos justos y fallos reales a la Constitución y a la ley, ahí vamos, pero no solamente contra Petro, es contra todo esto que está sucediendo, que está abarcando unas situaciones bastante preocupantes para Colombia, Carlos. Gustavo Bolívar, la plata salió de allí y él se ha reunido preocupado porque un abogado dijo que si no lo sacaban iban a hablar. Como hablen, también pierde legitimidad del gobierno de Petro. Ojalá tengamos esa prueba. Él está en un impasse. La gente que está en las cárceles que le prometió salida tampoco ven salida, están viendo que se le ha salido de las manos. Él está enfrentando situaciones por el populismo que hizo para llegar a la presidencia, los acuerdos que hizo para llegar a la presidencia. Esperemos que eso le explote en la mano y tengamos entonces las causales para lograr entonces éxito en defensa de la democracia. Bueno, Laureano, y a todos les agradezco que me hayan escuchado y estoy siempre a la orden para cualquier otro diálogo que quieran tener conmigo. De todas maneras, cualquier fallo, cualquier circunstancia que salga, nos convocamos y hablamos nuevamente. Ojalá salga el decreto ese, que yo enseguida también voy a proceder. Estoy esperando eso. Eso sí ya sería el paso que necesitamos que dé para que diga una vez que va a ser dictador. Y ahí empezamos nosotros con verdadera causa a pedir protección internacional y a proceder entonces a tutelas, a demandas, y vamos a ver qué pasa. Bueno, les agradezco mucho y ojalá se repita este conversatorio. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues. Gracias, doctora Abuchaibe. Esperamos tenerlo hoy en otra oportunidad.